Orándole al Señor por la palabra de esta noche. El Señor me llevó a estudiar algo muy bonito acerca de algo que aún cantamos y que en este tiempo es importante. El Señor ha dado la instrucción de que oremos por discernimiento y en esa tarea estamos orando para que el Señor sea quien nos guíe, quien nos direccione, quien nos dé la palabra, quien nos hable todo. Y quiero compartir una palabrita. Hay una palabra y lo cantamos, conocemos, se llama Maranata. ¿Alguien sabe qué es Maranata? ¿Ustedes saben qué es Maranata cuando cantamos? Acuérdese, acuérdese. A ver, Miller. Sí, amén, así es. Eso está en Primera de Corintios 16:22. Isaac, por favor. Esta es una carta de Pablo a los Corintios, está terminando. Se llama salutación, es como una despedida. Y luego de muchas indicaciones que le habla a los corintios les dice, lo deja escrito porque es importante, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero después dice, el Señor viene. Y esa palabra es Maranata, es en el único lugar donde se encuentra esa palabra. Es el único versículo, Maranata. Maranata significa el Señor viene o ven Señor Jesús. Es una expresión aramea, o sea, del arameo del original y transliterada al griego. Entonces, meditando en esta palabra, hemos cantado, Señor, ven, rasga el cielo y baja cuando lo cantamos, Maranata, ahora ven. Conocemos ahora el significado cuando decimos Maranata, o sea, ven, Señor Jesús, ven. Y pensando en esta palabra, en Hechos 1, a ver, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Listo. Pensando entonces en esta palabra de Maranata, hay unos versículos donde se nos afirma que Él viene, que Él vuelve, y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no es una fantasía, no es una ilusión, es real que el Señor Jesús ha de volver. Él viene, ¿sí? Es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Él regresa, regresará. Y hay unos versículos que quiero compartirles acerca de esta verdad. Hechos 1:11. Hechos 1:8 no, todavía no. Bueno, ahí vamos. Hechos 1:11. Cuando el Señor Jesús iba a ascender, o cuando ascendió, dice la palabra, los cuales también les dijeron, ve un versículo antes, porfa. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque el Señor Jesús había ascendido, había subido. Dice que los discípulos, las personas que estaban ahí, tenían los ojos puestos en el cielo. Dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿sigue? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es una afirmación desde ese tiempo hasta el día de hoy, que Él vendrá así como se fue. Él vendrá. Otro versículo, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ahí hay arrepentimiento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder
y con gran gloria. Él vuelve, tengámoslo claro. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Entonces anotemos esos versiculitos ahí en sus casas y luego ahí el Señor les habla. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Él vuelve. Que haya convicción en nuestro corazón de que no es una religión, de que no es una invención humana, de que no lo inventamos los hombres, de que no se trata de qué religión tiene la verdad. No, es una verdad de que así como Cristo ascendió, así mismo volverá y nos levantará, dice la palabra, nos llevará en las nubes con él. Siguiente, digo Josué, esto sí, lo queda todo el tiempo. El papelito. Estamos aprendiendo. Juan 14, 2, 3. Por favor. Son versículos que afirman el regreso del Señor Jesús. Vean este versículo tan hermoso. El Señor Jesús se iba a ir y le estaba hablando a sus discípulos y les está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, porque el Señor es verdadero, es honesto. Él diría, no, me voy con mi padre y listo. No. Voy a hacerles morada. Dice, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. O sea, el Señor Jesús allá no se fue, porque sí se fue a prepararnos lugar, prepararle lugar a la iglesia, a su amada, a sus hijos, a los que han creído en su nombre. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vean la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué lindo. O sea, la iglesia hace parte de Cristo, es la extensión de Cristo. El Señor nos ha enseñado que cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, dice que salió agua y sangre de su costado. Y se aprende de ello que de ahí nació la iglesia, de Cristo. Más allá de la denominación, la revelación habla de que es cristiana porque salió de Cristo. Dice la palabra que así como será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿cierto? De Cristo, de su costado salió la iglesia. Y dice que nos tomará a mí mismo, dice. Es decir, que la iglesia hace parte del Señor Jesús y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son verdades. La última, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto. Tengámoslo claro. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, lo hemos cantado, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, tener claro que el Señor vuelve nos hace responsables, ¿cierto? Ya no somos neófitos, o sea, no se nos puede decir, yo no sabía que el Señor va a volver. Porque es anunciado, es dicho por los profetas, por la Biblia. Y ese Maranata es, Él volverá, pero entre la ascensión y cuando Él regrese pasa algo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este momento. Dice, vayamos a Hechos 1:9 un momentico, Dylan, porfa. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, que el Señor ascendió,
les estoy diciendo, pero entre ese lapso pasa algo y es la restauración de todas las cosas. Vamos un momentico a Hechos 3:21. Dice Hechos 3:21. Bueno, les cuento así como el contexto. Resulta que Pedro y Juan estaban cerca del templo y sanan a un cojo. Y eso es el boom del momento, ¿sí? Y empieza Pedro a predicarles el evangelio. Hubo una multitud, hubo un milagro de parte de Dios a través de ellos. La multitud llega a los discípulos, Pedro empieza a predicarles y llega un versículo que a mí me ministró mucho, que aunque le estemos clamando al Señor, Maranata, vuelve, hay algo que debe pasar antes de que regrese. Y dice, a quien de cierto, vamos al de atrás, porfa, al anterior. Yo creo que más atrás, para poderlo entender. 18, vamos al 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, nuevamente la promesa, a quien de cierto, vean esto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dylan, cámbialo un momentico a la NTV, porfa. Vean lo que dice, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Entonces, en esa exaltación y en esa confesión de decir, Maranata, vuelve, hay algo en lo que estamos viviendo y es la restauración de todas las cosas. Es un plan perfecto. Es necesario que el Señor permanezca allí. Ha de volver. Y no sabemos cuándo, eso no lo tenemos claro. Pero en este tiempo es necesario que permanezca allí hasta que todas las cosas, dice la palabra, sean restauradas. Entonces, ¿qué tiene que ser restaurado? El Señor me llevó a meditar en ello. O sea, Señor, listo, yo anhelo que regreses, que vuelvas. Pero en esa restauración, ¿qué quieres restaurar? ¿Qué quieres restaurar en mi vida, en mi corazón, en la iglesia en general, en el mundo entero? Porque es necesario que permanezca allá. O sea, ahí me está diciendo, debe permanecer en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Esa, ese esperar en el Señor Jesucristo y esa restauración de todas las cosas, como les decía, nos hace responsables. Y el Señor me llevaba a Mateo 25, que habla acerca de, ay, esto sí, mi amor, me da permiso de utilizar la tablet. A las 8 de la noche se me bloquea. No, es que es de mi hija, entonces, espérame, me doy permiso aquí. Qué vergüenza. Qué vergüenza con los de YouTube. Ok, que todo se ha restaurado. A ver, listo. Entonces,
Esa restauración nos hace responsables y nos hace responsables de estar apercibidos. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes rápido. Son las 8. Yo creo que toca. Bueno. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, permaneciendo el Señor Jesús en el cielo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No cabecearon las insensatas o las prudentes, todas cabecearon. Eso es importante. Normal, nos pasa a veces, ¿cierto? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esta respuesta siempre me ha parecido o aparentemente un poco egoísta, ¿no? Es como inmisericordia la respuesta de ellas. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. A veces nos corresponde a muchos, a veces nos dicen: ore por mí. Claro, yo oro por ti, pero es importante que tú ores por, ¿sí? ¿Sí? Ora, ¿sí? Es una bendición estar aquí, atender a la palabra, escuchar a la palabra, pero es importante ir a la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos han comprado Biblia ya? ¿Cuántos están en el reto? Es importante. Entonces dice: más bien, id y comprad por vosotras mismas. Dice, vean esto tan importante, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. O sea, mientras las insensatas se fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. El Señor volverá. Amén. Pero mientras vuelve, debemos estar como estas vírgenes preparadas, preparados para poder entrar con él a las bodas. Porque el no estar preparados nos hace ir a comprar el aceite en el momento en que el esposo va a llegar. Entonces, en la restauración de todas las cosas, nos habla de estar preparados. Dice: y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de volver. No sabemos. Ha de volver, no sabemos cuándo. Pero mientras tanto, preparémonos. Preparémonos. Amén. Ahora, es necesario que permanezca en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué es restauración? Y pensaba en ustedes cuando nos decían la vez pasada que estaban en una restauración física y una restauración espiritual. ¿Sí? Restauración puede definirse como el acto de devolver algo a su estado original o hacerlo nuevo. La Biblia habla mucho sobre esto y esto es hermoso. El poder restaurador de nuestro Padre Celestial es una de las mayores promesas de las Escrituras, porque Él es restaurador. Él toma, dice la palabra cuando habla del alfarero, dice que el barro se echó a perder. Y el padre o el alfarero tomó el barrito y empezó a hacerlo, empezó otra vez a esculpirlo y hizo un vaso de honra. Entonces, la restauración habla de volver todo al origen. Parte de la restauración, el Señor está ya retenido para que todo vuelva al origen, todo vuelva al inicio, como fue formado, como fue hecho. Y hay un significado muy lindo en cuanto a la restauración. Dice que es poner a la persona en el lugar anterior a la ofensa o al daño o a la traición.
Eso es una verdadera restauración. La restauración es poner a la persona en el lugar anterior a la ofensa, al daño o a la traición. Eso es un verdadero perdón, una verdadera restauración. Entonces el Señor Jesús Él quiere volver por su iglesia. Él es el esposo y quiere venir por su amada, pero Él está allí retenido por el cielo, por el Padre, porque todas las cosas tienen que ser restauradas. Y la restauración habla de eso, de poner a la persona, a la familia, a la iglesia, al que me hizo daño, todo, antes de esa ofensa. Eso hace el Señor Jesús con nosotros. Yo he pecado contra el Señor y el Señor ha hecho misericordia y se olvida, dice la palabra, se olvida de nuestros pecados, coge nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Se olvida completamente, aleluya. Se olvida completamente de nuestro pecado. Entonces, por ende, nosotros debemos hacer lo mismo. Eso es restauración. En ese lapso de tiempo entre la ascensión y su regreso tenemos la tarea, escuchen esto tan lindo, la asignación de ser colaboradores de Dios, es decir, restaurando todas las cosas. Si el Señor dice que está retenido hasta que todo sea restaurado, por ende nosotros debemos ser colaboradores para esa restauración, preparados como esas vírgenes sensatas. En esa restauración hay una restauración donde Dios mismo interviene. Hoy me llamó una persona y me dijo, hay unos muchachos, estábamos hablando, les compartí pues de Cristo y empezaron ellos a decir, nosotros lo que necesitamos es a Dios, porque estamos en una racha que hay momentos en la vida en que ni para atrás ni para adelante, o sea, no sale nada. Y estos muchachos decían, necesitamos a Dios. Y me decía esta persona, si seguíamos hablando hasta lloran. Porque Dios mismo está restaurando las cosas. Dios está haciendo su función de restaurador. Dios está tocando los corazones. No somos nosotros. Vea, aquí cuando habla en Hechos, de donde habla en este contexto, dice que Pedro y Juan sanaron a este cojo y la multitud llegó y casi que se postran. Ellos dicen, no, nosotros qué poder tenemos, este poder es de Cristo, o sea, es Dios mismo quien está restaurando. Así lo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Es el mismo Dios que toma y empieza a convencernos, empieza a escudriñar nuestro corazón y hacer sentir, Dios mío, es que yo te necesito. O sea, nada me sale, la única salida es Cristo. Entonces, el Señor está retenido porque el Padre, mejor que el Padre, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, volviéndonos a Él, volviendo a las personas a Él. La restauración misma de Dios en el mundo y hace parte de un plan perfecto de parte de Él. Él es el que toca los corazones para su conversión, para que se cumpla lo que está escrito. Hay un plan perfecto de parte de Dios. Y las profecías todo apunta al regreso de Jesucristo ahora. Ya vino, todas las profecías apuntaban a la venida del Señor. Ahora todo apunta a su regreso. Amén. Y en ese regreso, Dios mismo se está encargando de manifestarse a las personas. Ahora, las profecías hablan, si ustedes leen, a mí me ministra mucho cuando yo leo Mateo, al inicio dice la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. O sea, fue el Señor Jesús, nació o lo iban a matar y dice que se le apareció un ángel en sueños y le decía, llévalo a tal lado, vete para Egipto, vete para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Lo mismo está pasando en este tiempo. La restauración de todas las cosas es profetizada por el Señor. Ahora, el Señor hace su parte y nosotros debemos responsabilizarnos o asumir la responsabilidad y la administración de la gracia, estar dispuestos y preparados a servir en su reino y a reconciliar a los hombres con Dios. Dios hace su parte.
de restaurar todo, pero nosotros debemos asumir la tarea de ser restauradores también. Eso es ser iglesia. Somos la extensión de su brazo, de Él. Entonces debemos de asumir esa responsabilidad. Estos muchachos que le digo, nuestra tarea es estar dispuestos para que en algún momento a donde haya que ir. No estar como desconcentrados, por decirlo de alguna manera, o mirando las cosas de este mundo, distraídos, amén, sino apercibidos. Vea que esas vírgenes insensatas, mientras se fueron, perdieron, ¿sí? El estar nosotros mirando a Maranata, o sea, Él volverá, Él ha de volver. Entonces Dios está restaurando todas las cosas. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién hay que ministrar? ¿Por quién hay que orar? Tenemos que volver. Todas las cosas tienen que ser restauradas. ¿Mm? También me decía otra persona, qué chévere ir a las casas, lo que dijeron allí el sábado en la Operación Cornelio, qué chévere venir y estudiar la palabra. Son personas que está Dios despertando el anhelo. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Mm? Dios hace su parte, nosotros la nuestra. Asumir la responsabilidad. Ahora, ¿qué es asumir esa responsabilidad? Hay como unos requisitos, por decirlo de alguna manera. Dios hace su parte, pero nosotros, para poder ser instrumentos de restauración, tenemos que estar restaurados. ¿Mm? Y les repito, y pensaba en ustedes lo que Dios está haciendo físicamente. Cuando uno restaura algo, uno dice, ay, tan chévere, cambia, el ambiente cambia. Cuando uno ordena, eso Dios está haciendo espiritualmente y físicamente. Y nosotros es restaurarnos, es mirarnos a nosotros mismos, es ponerme a cuentas conmigo mismo. Para ser colaborador de Dios tengo que ponerme a cuentas conmigo mismo y resolver todo lo que está mal en mi vida, lo que impide que la restauración de Dios se manifieste a través de mí. ¿Qué significa eso? Mirarme a un espejo, mirar mis relaciones, ¿m? Mi relación con mi familia, con las personas, con la iglesia, con Dios, ¿cierto? Vivir en santidad, perdonando toda ofensa, amando nuestras relaciones con el prójimo, con nuestra familia. Debemos estar en paz, ojalá en armonía, pero si no se puede en completa armonía, en paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice la palabra. ¿Mm? Las relaciones entre los miembros de la iglesia aún más. Es importante que estemos en paz y en armonía para poder ser instrumentos de restauración. La iglesia debe, o mejor, tiene que estar en unidad caminando hacia el mismo lado. Dice la palabra que si no nos ponemos de acuerdo, no podemos ir al mismo lugar. Como iglesia es importante que nos unamos, que estemos en un mismo sentido, ¿sí? ¿Y cuál es ese sentido? Maranata, Él volverá. ¿Cuál es ese camino? Vamos, preparémonos. Vamos, comamos aceite, tengamos aceite para nosotros y aún para nuestros hermanos si es necesario. Si no estamos pensando en nosotros mismos, sino que hay un plan perfecto, algo que va más allá de lo terrenal y de todas las circunstancias que tenemos, ¿sí? Entonces, asumir esa responsabilidad y, y cambiar. Aquí vamos un momento a Hechos 3:19, que es el mismo contexto donde Dios me dio todo esto. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es nuestra responsabilidad, arrepentirnos y convertirnos.
no solo una vez, continuamente. Continuamente necesitamos arrepentirnos, continuamente fallamos, continuamente el carnal se sale, ¿cierto? A veces ese carnal como... Sí, ayer me pasó a mí, ayer se me salió el carnal, discutí con mi jefe, uf, qué vergüenza. Si me está viendo, perdón, me tocó pedirle disculpas, perdón, se nos sale el carnal, ¿cierto? Y es necesario que sea continuo el arrepentimiento. Está en el mismo contexto. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ay, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Está amarrado. El arrepentimiento, la conversión continua. ¿Mm? Está amarrado. Ese tiempo de restauración es eso también. Es dejar de pecar voluntariamente. Es arrepentirnos diariamente. ¿Mm? Es limpiarnos diariamente. De eso se trata es nuestra responsabilidad. Vamos a Lucas 1:17. Dice la palabra acerca de Juan, del profeta Juan, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué está pasando en la restauración de todas las cosas? Eso, Elías o el profeta Juan habla de restauración, de volver el corazón de los padres a los hijos y de prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. La restauración del Señor es diaria, es continua. Vea que, vamos ahí, espérenme, busco acá rápido, 8:17. ¿Qué hacemos? Toca empezar como a las 7:30. Entonces, Juan fue profetizado como parte de la restauración de todas las cosas porque fue la persona que Dios utilizó para prepararle el camino al Señor. Pero hay algo que me ministra mucho. Vamos a leer Lucas 3:3 y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. Vea. La restauración de todas las cosas implica arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino al Señor. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y vean lo que les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. La restauración que nosotros debemos hacer es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nuevamente está ligado el arrepentimiento con la restauración. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Bueno, vamos al 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, vayan y oren mucho, vayan y ayunen mucho. ¿Sí? ¿Les dijo eso? Vea lo que les dice. El arrepentimiento, yo escribí aquí, el cambio de conducta demuestra el cambio de mentalidad. Juan
no los mandó a orar porque él estaba predicando el arrepentimiento. Y lo que tenía o debía hacer esa generación era arrepentirse, pero arrepentirse no era ir a echarse agüita en el bautismo, que lo aprendimos, sino era dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué haremos? Le dijeron. Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. Hagan, hagan, no, no tanto. ¿Sí? La restauración de todas las cosas implica el hacer de la iglesia, el obrar de nosotros. Dice, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces, Señor, ¿qué haremos para esa restauración? ¿Cuál es la restauración que tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Les dicen, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces vean que la restauración habla de que vea que ahí Juan les está hablando al corazón a cada uno. Los soldados no estaban contentos con su salario, entonces iban y calumniaban y robaban, ¿cierto? Los otros exigían el impuesto mucho más. Entonces, el Señor lo que necesita de nosotros para poder ser restauradores es que nos pongamos a cuentas con nosotros mismos. Es mirar y decir, bueno, estoy calumniando, estoy mintiendo, estoy pecando, estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Esto es práctico, o sea, esto es para ir bueno, Señor, yo me ponerme en el espejo y sí, el nivel de orgullo todavía está como por acá, ¿sí? Me toca humillarme más, ¿sí? Debo arrepentirme más, Señor, continuamente fallo en esto, Espíritu Santo. De eso se trata por eso está retenido el Señor esperando, porque Él se tomará a sí mismo, porque es su iglesia la que, y dice la palabra que su iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Entonces hay un proceso de parte de Dios de santificación. Vean eso tan duro, esto lo escuché esta mañana. La religión cambia hábitos, el espíritu cambia la naturaleza del hombre. Eso es lo que está haciendo Juan acá. Venga, vaya y ore, vaya y métase a orar, vaya y... Sí, no, le está diciendo, venga, ¿qué haremos? Parce, tiene 2 túnicas y vaya, dele a la túnica al que no tiene, vaya, dele de comer al que está necesitado, ¿cierto? No vaya y, ay, no. Ponga en práctica la palabra, pongamos en práctica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios cambia la naturaleza del hombre desde adentro hacia afuera. La religión nos hace tomar hábitos buenos, moralmente chéveres. Y sí, dijo Edwin, ¿cómo fue que dijo la vez pasada? No me acuerdo. Edwin, ayúdeme, que la ley que era correcto. Bueno, no. Bueno, dijo el chavo, a caballo regalado, como las piedras llevan el agua, algo así. Pongamos en práctica la palabra del Señor, el Espíritu cambia nuestra naturaleza. Aquí Juan les está hablando al corazón a cada uno y nosotros sabemos que para ser usados por el Señor necesitamos ser restaurados. Ahora, ¿en qué? Como persona, como familia, mis hijos, como hogar, con mi esposa, en mi trabajo, en la iglesia, en el servicio. ¿En qué necesito restaurar? Señor, tú estás retenido, yo quiero que regreses, pero ¿por qué no vienes? Porque necesito que sea restaurado en mí todavía muchas cosas. Ahora, entonces, la restauración, Dios hace una parte, nosotros debemos estar responsables de nuestra parte, pero también la restauración de todas las cosas habla de restaurar la amistad con Dios. Y eso es bien importante porque podemos conocer al Señor, pero no estar en amistad con Él. Es diferente, ¿sí? Es diferente caminar juntos, o sea, es diferente. Hay una palabra, dice
Job 22:21, vean esa palabra tan linda. Job 22:21, ponla ahí, por favor. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Qué versículo tan lindo. Vuelve ahora en amistad con él. Eso está esperando el Señor. Volver en amistad con él. Cuando uno es parcero de una persona, anda para arriba y para abajo con esa persona. Recordábamos no sé qué día cuando yo era soltero y John y Diana se habían casado y nosotros jugábamos mucho fútbol. Salíamos de jóvenes y a las 6 de la tarde iba y le golpeaba. Vivía como en un tercer piso a jugar fútbol. Nos daban las 12, 1 de la mañana, hermano, jugando micro. Entonces imagínese la esposa del pastor John cómo me ponía. Se me ponía brava. Y a los 8 días yo ya no le tiraba la piedrita, sino le chiflaba y nos pasaba lo mismo. Entonces al otro día, ¿cómo estás, Peter? Los amigos, los parceros andan para arriba y para abajo todo el tiempo. Vuelve ahora en amistad con el Señor. ¿Cuál es la intención del Espíritu? ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Volvamos en amistad con Él. Hay una palabra, vamos a 2 Corintios 5:19. No, no la logro. No. 2 Corintios 5:19-20. Vean esto tan lindo. Volvamos al anterior, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vean esto, vean lo que Dios nos dio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor está retenido allá en el cielo porque nos dio el ministerio de la reconciliación. Si Él nos reconcilió con Él, ahora nos da a nosotros la misma tarea de reconciliar a las personas con Él, de reconciliarnos entre nosotros. El Señor está retenido para vivir como iglesia, como su familia, como su cuerpo, no hablando uno del otro, sino reconciliados. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A mí, Dios estaba en Cristo no tomándome a mí, no tomando en cuenta mi pecado. Y nos encargó la palabra de reconciliación. Sigue. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tengamos la oportunidad, cuando la tengamos afuera, a decirle eso a los hombres, reconciliados con Dios, porque Dios nos reconcilió con Él y ese ministerio nos lo ha dado. Reconciliemos a las personas con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Volver en amistad con Él está retenido para que volvamos en amistad con Él y practiquemos el ministerio de la reconciliación. Yo decía la vez pasada, no son 5 ministerios, son 6. Con ese, el ministerio de la reconciliación. ¿Mm? Y viene siendo, no quiero decir, pero más importante de pronto que profetizar. No sé, Señor me perdona si me equivoco, pero reconciliar es la función de Cristo todo el tiempo. Dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo, orando por nosotros. Contra, ay, este cabezón, Señor. Ah, no, Dios mismo, Señor, míreme, méalo, haga. Está reconciliándonos continuamente, está haciendo. Sí, es el ministerio de la reconciliación también nos lo dio. Otro tiempo, o en este tiempo de la restauración de todas las cosas, también hay un avivamiento en la iglesia. El Señor está retenido porque la iglesia se está levantando, porque la iglesia está despertando. ¿Mm? ¿Cómo se está despertando? Muriendo al yo. Muriendo a... ¿Sí? Miremos el avivamiento en la iglesia. Démosle más crédito a la obra del Espíritu Santo.
más valora su intervención, más valora su llamado, más valora su gracia, a lo que está pasando en el mundo, a los pecados, a, a la ideología, tantas cosas. Démosle más valor a la obra de Dios, más valor a su palabra, que esto, cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumple, permanece. Démosle más valor a la obra del Espíritu Santo, más valor a la reconciliación, más valor al avivamiento que lo produce Dios. ¿Cuál es el avivamiento? El avivamiento no es la emoción que yo siento y que yo sé que el Espíritu está aquí. No, 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 no. Es eso, id y vaya y dé, vaya y aporte, vaya y ore, vaya y ministre. Eso es lo que el Espíritu está haciendo. Y esto está pasando hasta que suceda ese Maranata. En la restauración de todas las cosas, el Señor está restaurando la imagen de Cristo en el hombre. Segunda de Corintios 3:18. Así que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escuchen esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí yo lo tengo en otra versión. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, todos nosotros a quien nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Les repito, está ya retenido porque el Espíritu Santo está obrando esto. Nos quitó el velo y ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa es la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas también tiene en sí la restauración de la tierra. Dice la palabra que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La misma tierra tiene que ser restaurada. Entonces, Dios hace su parte como restaurador. Nos está enseñando a nosotros a restaurar aquellas áreas de nuestras vidas que nos impiden ser restauradores. Está restaurando nuestra vida a la gloria del Señor. Está restaurando el avivamiento de la iglesia. Y restaurará también la tierra, porque Él la creó, porque le pertenece. También ha de restaurar la tierra. Y también hay una restauración para Israel. Por eso es necesario que permanezca hasta que todas las cosas sean restauradas. Es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Y leer esto a mí me hace salir un poquito como de mi mundito y decir, wow, Señor. O sea, el plan es amplio. El plan, sí, es con todas las naciones. El plan es eterno. La iglesia fue puesta por Cristo en la tierra para llevar su gloria, su imagen. Entonces me saca como de esas cositas que me pasan continuamente y hay que ir más allá, preparemos, dice Juan, preparando el camino. Eso estaba haciendo Juan, el espíritu de la restauración prepara el camino al Señor. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Amén. Vamos a Isaías 11. Del 12 en adelante, dice, vean esto tan lindo, restauración, esto es restauración. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, habla de la restauración de su pueblo, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, vean esto tan lindo, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Restauración de todas las cosas.
no hay envidia, no hay rencor, no, hay sanidad de parte de Dios. Dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, y les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Restauración. Parte del plan de Dios es la restauración de todo esto, de su pueblo, de su iglesia. Y algo bien importante de la restauración de todas las cosas, la restauración del tiempo. Vamos a Joel 2:25. ¿Por qué, Señor, estás retenido? Maranata, amén, amén, amén. Pero es que hay cosas por resolver, hay cosas por sanar, hay cosas por finiquitar en Dios. Y esa restauración también trae en sí la restauración del tiempo. Dice, y os restituiré, que habla también de restauración. Los años, vea que no habla de la comida como tal, sino de los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros, contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. La restauración de todas las cosas implica la restauración del tiempo que el enemigo en muchos ha quitado. A muchos el enemigo les ha quitado el tiempo, les ha robado el tiempo, los ha estancado en el tiempo. Y la restauración del Espíritu Santo es avanzar, saciarse. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La restauración de todas las cosas es la restauración del tiempo que perdemos, del tiempo que el enemigo a veces nos quita. La administración del tiempo, pidámosle al Señor lograr una buena administración del tiempo. Administración del tiempo para con su palabra, para con Él, para con nuestros hijos, para con nuestra familia. El Señor nos da la gracia de administrar bien el tiempo en todas las cosas. Vamos a dejar ahí. Para terminar, por todo esto necesitamos discernir los tiempos de Dios, ser expertos, lo hablaba por el pastor John, ser expertos en en el discernimiento de los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? La restauración de todas las cosas. Eso lo estamos viviendo. Y para esa restauración muchas cosas se desordenan. Más a veces como que, ay, sí, yo estoy remodelando, estoy restaurando, pero uy, qué desorden esos escombros. Ese Miller se demora 3 o 5 horas poniendo un murito y ese techo, ¿no? Y le echa cálculo y ese desorden y se desordena para restaurar. Estamos en la restauración de todas las cosas, pero implica desorden. Muchas cosas no cuadran y como que esa pierna así, Fabián, y sin poder trabajar y muchas cosas no cuadran, pero son la restauración de todas las cosas. Y necesitamos ser expertos, discernir los tiempos que estamos viviendo, cada uno como hogar, como familia, como esposos, con nuestros hijos y como congregación y como nación, como iglesia. Vayamos más allá desde lo íntimo del hogar hasta lo general, hasta lo más amplio que Dios nos quiere mostrar. Expertos en los tiempos. Dios desnuda su brazo. Yo tengo aquí las 4 últimas predicaciones. Expertos en los tiempos. Dios desnuda su brazo. Atentos a lo que Dios está haciendo. Crucificados pero no muertos. Josué, no para tocarte el violín ni nada de eso. Necesitamos que sigas esos momentos de Dios. Hermano, qué palabra que Dios te dio. Y continuamente eso viene aquí al Espíritu y, Dios mío, necesito no solamente estar crucificado, sino morir. Morir, yo continuamente muero, decía Pablo, continuamente.
Te necesitamos más metido con la palabra porque Dios trae mucha revelación. Ser expertos en los tiempos, Dios desnuda su brazo a favor, por freno, por bendición, por amor. Crucificados pero no muertos. Escudriñemos las escrituras, oremos, permanezcamos entendiendo cuál es el momento que estamos, los que Dios está trayendo, añadiendo. No tomen en poco lo que Dios está haciendo. Dios está enamorando, está tocando el corazón. Hay recompensas, hay obras de Dios, hay cosas que Dios tiene guardadas para ustedes. No desmayen, continúen, continúen, porque Dios está obrando y hablando profundamente al corazón. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.